Llegamos al último módulo de Nociones Básicas de Literatura, clase número 20. Con este módulo vamos a cerrar esta serie destinada a estudiantes de nivel terciario y también universitario de teoría literaria. Aquí cabe entonces, en este último módulo, brindar un breve panorama de lo que significa hoy la teoría literaria a través de los estudios académicos. Han sufrido la erosión de aquellas minorías que permanentemente han sido excluidas de la vida cultural, particularmente de Occidente. Harold Bloom, en su libro El Canon de Occidente, sostienen que han surgido en las últimas décadas las denominadas escuelas del resentimiento, es decir, grupos sociales que cuestionan los criterios tradicionales de la enseñanza de la literatura, desde el canon hasta el lugar que ocupa la negritud, es decir, la literatura producida por los negros, y el feminismo, que es el fenómeno más importante de la actualidad. Vamos a pensar lo siguiente. La historia de la literatura la escribieron los hombres, desde una mirada patriarcal, desde Aristóteles hasta el propio Harold Bloom. Han sido los hombres los que predominantemente no solo han escrito la historia de la literatura, sino quienes la han producido. En menor escala lo han hecho las mujeres, pero dentro de los hombres también existe una exclusión para aquellas literaturas que pertenecen al ámbito de la oralidad o de la tradición o del folclore que nunca se consideran en los estudios académicos. Ni los negros, ni los sectores marginales no ilustrados, ni las mujeres realmente han tenido la posibilidad de ocupar espacios importantes dentro de la enseñanza de la literatura. Y no porque no hayan producido buena literatura, sino porque los hombres blancos se apoderaron del sistema literario. No solo han escrito, sino que también han editado, han divulgado y han construido las teorías literarias de modo de incluir a unos y excluir a otros. Por ejemplo, Julia Kristeva, famosa crítica del grupo de Tel Quel, plantea que la lucha de las mujeres se dio primero para obtener el voto, es decir, elegir quién las gobierna. Y en segundo lugar es una lucha cultural por el lenguaje, ocupar esos espacios donde el lenguaje construye poder. Y es evidente que dentro de la literatura es posible enviar mensajes importantes y modificar un estado de cosas. Por eso el feminismo es hoy un lugar en donde las mujeres no solo producen buena literatura, en el caso de Argentina, las mejores narradoras, los mejores que escriben en este momento son mujeres. Nuestros referentes son mujeres. No solo han obtenido importantes reconocimientos dentro del país, sino sobre todo fuera del país. De modo que el feminismo, ¿cómo pretende que se lea una obra literaria? Se la lea desde el lugar de sus contenidos, no tanto desde el lugar de la forma o de la estética, que es lo que ha defendido siempre Harold Bloom. Una obra, sostienen las feministas, debe leerse desde el lugar que ocupa dentro de esa historia, dentro de esa ficción, la mujer y cómo es percibida. Por eso la crítica política y la teoría cultural permiten hacer este tipo de análisis. Una de las teorías más usadas por estos grupos minoritarios es la de Jacques Derrida,
la deconstrucción. ¿Qué significa deconstruir? Deconstruir no es destruir. Deconstruir es desarmar un discurso y poner en evidencia sus incoherencias, sus contradicciones internas, su mirada unilateral de la vida. Por eso la deconstrucción saca del centro inmediatamente una idea que considera nociva para la mujer y pone en discusión otras ideas. De modo que un poema que hubiera sido leído hace 20 años atrás de una manera, hoy desde el feminismo se lo puede leer de otra manera. Lo mismo sucede en las relaciones de poder entre la clase dominante y la clase dominada. No es lo mismo la escritura producida, por ejemplo, en la Argentina, por la clase dominante, integrada mayoritariamente por muchos de los grandes escritores del grupo Sur de Victoria Ocampo, de la revista Sur, como es el caso de Borges, como es el caso de Bioy Casares y sobre todo de aristócratas como Manuel Mujica Lainez, donde prevalecen los hombres y que solo aparecen tímidamente algunas mujeres, como el caso de Silvina Ocampo, que siempre fue minimizada. La literatura producida por esta clase dominante es evidente que deja afuera la producida por las capas populares, aquella que se construye desde los márgenes y que no tiene siempre la posibilidad de ser editada y difundida de la misma manera, pero que persiste a través del cancionero popular, actualmente a través de las redes sociales, a través de los blogs. Esto ha permitido que esa literatura under hoy entre en discusión con la literatura ya consagrada de los grandes escritores, consagrados por la misma clase que los vio nacer y que les endilgó el título de escritores a unos pocos. Por eso, hoy más que hablar de teorías literarias, podemos pensar que está en una etapa de deconstrucción de este concepto. Hay quienes hablan de antiteoría, porque la deconstrucción es ante todo una antiteoría. Pone en cuestión todo lo que existe. Es un método de Jacques Derrida para sostener que la vida y sobre todo el lenguaje es una construcción arbitraria, como dice Saussure, y por consiguiente todo lo que se dice, por ser una construcción humana, arbitraria e intencionada, puede ser modificada con el tiempo e instalar en ella otra mirada, tal vez muy distinta de la anterior.